Aceptar una transfusión de sangre no es base para la expulsión. Testigo de Jehová, si tú aceptas una transfusión de sangre, no te expulsarán de la congregación. Testigo de Jehová, ¿sabes que aceptar la transfusión de sangre como tratamiento médico no es base para ser expulsado de la congregación? Veamos. Analizaremos en este video lo que menciona la atalaya del 15 de septiembre de 2015 y el libro Pastoreo en el Rebaño de Dios, publicado en 2019. Este libro es el que utilizan los ancianos para seguir las instrucciones y las órdenes que les da el cuerpo gobernante. ¿Qué dicen estas publicaciones sobre el hecho de que tú aceptes una transfusión de sangre para salvar la vida? Veamos. Iniciemos con la atalaya del 15 de septiembre de 2015. En esta revista, el cuerpo gobernante acepta que ustedes, testigos de Jehová, pueden hacer uso de fracciones menores de la sangre. Sí, testigo de Jehová. Si estás en una situación crítica, haz uso de fracciones menores de la sangre como tratamiento médico. Veamos qué dice la revista. La revista menciona en la página 9, en su párrafo 7. Sin embargo, hay tratamientos que requieren el uso de fracciones menores de la sangre. En esos casos, cada uno debe tomar su propia decisión. Nota, sin embargo, hay tratamientos que requieren el uso de fracciones menores de la sangre. No dudes, testigo de Jehová, en hacer uso de estas fracciones menores de la sangre como tratamiento médico. Y nota, en esos casos, cada uno debe tomar su propia decisión. Nota, tomar su propia decisión. Toma la decisión. Haz uso de fracciones menores de sangre para salvar la vida. Ahora bien, ¿qué dice el libro Pastoreo en el Rebaño de Dios en la página 150 bajo el capítulo 18 bajo el tema la desasociación? Aceptar sangre por voluntad propia y no arrepentirse. Veamos. El apartado 3 dice, aceptar sangre por voluntad propia y no arrepentirse. Si alguien acepta una transfusión de sangre por voluntad propia, quizás por hallarse sometido a extrema presión, un comité no judicial obtendrá los hechos y determinará cuál es su actitud. Nota, testigo de Jehová, si tú aceptas una transfusión de sangre por voluntad propia, los ancianos organizarán un comité, pero no judicial, para determinar qué te llevó a aceptar la transfusión de sangre. Y te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que lleva a un testigo de Jehová a aceptar la transfusión de sangre? Probablemente a salvar la vida de su hijo o su hija, salvar la vida de su padre, de su abuelo, de su madre, de su abuela, de su esposo o de su esposa. Entonces, puedes aceptar por voluntad propia la transfusión de sangre. Y no tengas miedo, no te van a hacer un comité judicial. ¿Qué sigue diciendo el libro? Si está arrepentido, el comité le prestará ayuda espiritual en consonancia con la exhortación de Gálatas 6:1 y Judas 22:23. Dada su debilidad espiritual, la persona no cumpliría los requisitos para recibir privilegios especiales por un periodo de tiempo. En ciertos casos, quizás haya que retirarle también otros privilegios, como comentar en las reuniones y presentar asignaciones estudiantiles en la reunión de entre semana. Testigo de Jehová, acepta la transfusión de sangre, salva tu vida, no tengas miedo. Mira, el comité te va a prestar ayuda espiritual. ¿Qué vas a perder? Privilegios, como dar discursos, como asistir a reuniones sociales, como limpiar el salón del reino, lavar los baños. Esos privilegios los vas a perder. Pero ¿sabes qué?
Más vale perder un privilegio como esos que perder la vida. Por eso, acepta la transfusión de sangre. ¿Qué más sigue diciendo el libro? Veamos. Además, dependiendo de las circunstancias, el comité tal vez disponga que se haga el siguiente anuncio a la congregación en una reunión de entre semana. Los ancianos han atendido un asunto relacionado con él o la hermano o hermana, donde van a decir tu nombre. Les alegrará saber que los pastores espirituales están esforzándose por brindarle ayuda. Testigo de Jehová, acepta la transfusión de sangre. Más vale que den este anuncio donde te están prestando ayuda espiritual, pero que no te den un discurso de funeral por haber sido un sacrificio, no aceptar la transfusión de sangre. ¿Qué más sigue diciendo el libro? Veamos. Por otro lado, si los ancianos del comité determinan que la persona no está arrepentida, deben anunciar su desasociación. Qué interesante, testigo de Jehová. Tú aceptas la transfusión de sangre, no temas, no te van a expulsar. El libro Pastorén dicen que si no te arrepientes, lo que van a hacer es desasociarte. Y más vale estar desasociado de la secta a estar en el panteón, a estar muerto. Qué interesante. Continuamos. Testigo de Jehová. Tu organización cita textos del libro de Levítico para rechazar las transfusiones de sangre. Textos que no aplican a los cristianos verdaderos, ya que fueron escritos para el pueblo judío en la ley de Moisés. Hoy eso no aplica. Testigo de Jehová, los textos de Levítico donde dice que se abstengan de la sangre era para los judíos y es de la ley de Moisés. Y recuerda que Cristo fue el fin de la ley. Entonces esos textos de Levítico no aplican. Por otra parte, testigo de Jehová, tu organización cita un solo texto de las escrituras griegas cristianas para rechazar las transfusiones de sangre. Hechos 15:20 dice en tu traducción del Nuevo Mundo que se abstengan de la sangre. Texto que refiere a derramar sangre, no a transfundir sangre para salvar la vida. Aquí no se habla de una transfusión de sangre. ¿Cómo lo puedes interpretar? Como tú quieras. El cuerpo gobernante lo interpreta como si fuera una transfusión de sangre, pero derramar sangre conlleva muchas cosas. No en la transfusión. En la transfusión no se derrama la sangre. Un solo texto utilizan para decir que no se puede transfundir sangre. Un solo texto de las escrituras griegas cristianas. Pero si es así, veamos la traducción del Nuevo Mundo que dice en 1 Corintios 10:25. Dice, todo lo que se vende en la carnicería, sigan comiéndolo, sin inquirir nada por causa de su conciencia. Caramba, testigo de Jehová, para hacer un delicioso platillo de fritada en cabrito, de morcilla, platillos hechos con sangre animal, tú tienes que ir a comprar la sangre a la carnicería. Allí es donde encontramos y podemos comprar sangre animal para preparar un platillo. ¿En dónde? En la carnicería. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que todo lo que se vende en la carnicería, sigan comiéndolo. La sangre se vende en la carnicería. Sangre para preparar alimentos. Pero, ¿qué más dice? El versículo 27 dice, si alguno de los incrédulos los invita y ustedes desean ir, procedan a comer todo lo que se ponga delante de ustedes. Testigo de Jehová, vas a una fiesta y te ponen comida preparada con sangre animal, dice el apóstol Pablo, procedan a comer todo lo que se ponga de ustedes. Entonces, las escrituras griegas cristianas mencionan que todo lo que se vende en la carnicería como la sangre, que todo lo que te dé de comer un incrédulo, lo comas. No hay problema. Entonces,
veamos y analicemos lo siguiente. El libro Razonamiento a partir de las Escrituras, en la página 348, compara el comer sangre con transfundir sangre. Veamos, ¿es en realidad lo mismo que comer sangre una transfusión? En el hospital, cuando un paciente no puede comer por la boca, recibe alimentación vía intravenosa. Ahora bien, ¿estaría realmente obedeciendo el mandato de seguir absteniendo de sangre la persona que nunca hubiera puesto sangre en su boca, pero aceptara sangre mediante una transfusión? A modo de comparación, imagínense que un médico le dice a cierto hombre que tiene que abstenerse del alcohol. ¿Estaría dicho hombre obedeciendo al médico si dejara de tomar bebidas alcohólicas, pero hiciera que le inyectaran el alcohol directamente en las venas? Muy bien, aquí podemos ver cómo el cuerpo gobernante te dice en su libro Razonamiento que comer sangre es lo mismo que transfundir sangre. Levítico, que es de la ley de Moisés, dice claramente, absténganse de comer la sangre. Pero eso es de la ley de Moisés, testigo de Jehová. Esa ley ya no aplica, recuerda, Cristo es el fin de la ley. Por otro lado, acabamos de analizar dos textos donde el apóstol Pablo dice que todo lo que se vende en la carnicería, como es la sangre, lo puedes comer. Incluso dice Pablo, si un incrédulo te pone algo de comer, por ejemplo, alimentos preparados con sangre animal, dice Pablo, procedan a comerlo. Entonces, si los textos mencionan que podemos comer sangre animal en alimentos preparados, entonces la transfusión también se acepta. Piensa y analiza los textos, testigo de Jehová. Si comer sangre es como transfundirla, la Biblia, las escrituras griegas cristianas y el apóstol Pablo mencionan, come todo lo que te pongan y todo lo que se vende en la carnicería como la sangre. Testigo de Jehová, no pierdas la vida. Acepta la transfusión de sangre como tratamiento médico. No sea sacrificio humano por ideas de una secta que no tiene base bíblica para prohibir las transfusiones de sangre. Testigo de Jehová, no seas parte de la estadística de suicidios y sacrificios provocados por el cuerpo gobernante. Recuerda, todo lo que se vende en la carnicería, cómelo. Todo lo que te ponga un incrédulo, cómelo, sin inquirir de nadie. Testigo de Jehová, acabas de ver en este video la base bíblica de que puedes aceptar tratamiento médico con una transfusión de sangre. Y no te van a expulsar de la organización, pero si te expulsaran, sería mejor. Piensa, piensa, piensa. No des tu vida en sacrificio por una idea de la secta. Piensa, piensa y vive.